Primero, antes que nada, vamos a armar la base del cautín, que es esta. Incluye una lupa, pero yo no la ocupo nunca. Si ustedes la quieren ocupar, lo pueden hacer. Yo generalmente siempre la retiro porque yo no la ocupo. También tiene estas pinzas para sujetar, que en lo general pues yo tampoco las ocupo. Si ustedes las quieren ocupar, pueden hacerlo. Lo único que habría que hacer es ponerles un poco de cinta para que no maltrate las placas en caso de que la quieran ocupar. Hay que ponerles algo de cinta de aislar, tanto arriba como abajo, solo para no dañar las placas. Si les ponemos cinta así, de este modo ya podrían usarla para sostener las placas sin maltratarlas y sin dañarlas. Yo en lo general tampoco las ocupo, entonces simplemente las quito. Y lo que sí ocupo es esta parte que es para sostener el cautín. Entonces nada más hay que desatornillar aquí y poner así apretado en la base. Ya de este modo aquí podemos poner el cautín, ¿no? Hay que tener cuidado de que el cable no se vaya a quemar, no vaya a estar aquí cerca. Y también lo que es muy importante es la esponjita, que esta, como ven, es muy delgada, pero después de ponerle agua se hace de este tamaño, se hace muy gruesa. Entonces la ponemos ahí y voy por agua. Y hay que estarle poniendo agua constantemente. Yo creo que diario. Y pues ahí se pudo notar cómo la esponja absorbió todo el agua y se hizo mucho más gruesa. Ya con esta esponja podemos limpiar el cautín. Siempre lo que yo hago es ponerla en la esquinita y el cautín lo limpiamos de este modo, de un lado, y después lo giramos y del otro lado, y todos los residuos van a ir quedando aquí. Y cuando veamos que ya está muy lleno de soldadura aquí, pues simplemente le quitamos la esponja y lo limpiamos. Es muy importante que nunca el cautín nunca se limpie con ningún tipo de lija o ningún tipo de abrasivo, ya que la punta viene estañada y podría perder el recubrimiento y pues menos va a funcionar, ¿no? Siempre lo más recomendable es limpiarlo con la esponjita y con el agua, o en todo caso de que estuviera muy sucia, con un trapo húmedo. Simplemente humedecemos un trapo y la limpiamos con mucho cuidado de no quemarnos. Siempre es importante que el cautín lo dejemos calentar mínimo 5 minutos antes de comenzar a soldar, entre 5 y 10 minutos para que alcance su temperatura máxima, para no empezar a soldar con temperatura que no es adecuada. Entonces hay que dejarlo entre 5 y 10 minutos a que se caliente. Posteriormente lo que vamos a hacer es limpiar la punta
para lo que vamos a ponerle algo de soldadura para que se estañe de manera correcta en toda la punta, y después de eso vamos a limpiar. De esta manera la punta ya está lista para comenzar a soldar. Voy a soldar como ejemplo este header. Y lo que voy a hacer es siempre, antes de comenzar cualquier soldadura, obviamente limpiar el cautín. Después acercamos el cautín hacia el pin que queremos soldar y que el cautín haga contacto tanto con la placa, o sea con el rectangulito o el circulito en todo caso que queremos soldar, y también que haga contacto al mismo tiempo con el pin. Tiene que hacer contacto con estas dos partes. Posteriormente que ya hayan hecho contacto, voy a acercar la soldadura hacia el cautín para que se caliente. Una vez que esté caliente, lo que voy a hacer es con la misma soldadura rodear parte del pin de este modo para tener una soldadura uniforme. Voy a realizarlo. Primero caliento las dos piezas, acerco y muevo la soldadura para realizar una soldadura uniforme, y de ese modo con todos. Recuerden, el cautín tiene que tocar la base y el pin a soldar, y posteriormente solo acerco la soldadura y realizo un movimiento pequeño para que la soldadura quede uniforme. De este modo. Los pines tienen que alcanzar a sobresalir, así como se ve. Un error común es que a veces ponen soldadura de más. Por ejemplo, voy a poner aquí. Y como pueden ver aquí hay demasiada soldadura. Ese pin no se alcanza a ver la parte de arriba, y esa sería una soldadura con demasiado material. Podemos apreciar de este lado. Las soldaduras no deben quedar así, no tienen que quedar con esa forma como de bola, sino que tienen que quedar algo así como cónico. Y se tienen que alcanzar a ver los pines por la parte superior. Por ejemplo, aquí en esta también hubo exceso de soldadura, ¿sí? No quedó uniforme. Cuando eso pase, simplemente lo corregimos aplicando un poco más de calor, y de esa manera ya está corregido. Siempre después de terminar las soldaduras hay que cortar los sobrantes. En este caso son muy pequeños, pero en el caso de las resistencias o cosas así van a ser sobrantes más grandes. Es importante también cuando soldemos alguna resistencia. Por ejemplo, voy a soldar una.
soldamos la resistencia. Ya saben, caliento la base, caliento el pin y después aplico soldadura. Caliento la base, caliento el pin y aplico soldadura. Cuando cortemos los pines es muy importante tener unos lentes o hacerlo de manera que no vaya a brincar hacia nuestros ojos, porque puede llegar a ser peligroso. Entonces apuntamos hacia otro lado y cortamos. A veces salen disparados, entonces hay que tener cuidado. Otra consideración que se tiene que tener en cuenta es que en general todas las soldaduras que están hechas de manera correcta son brillantes. Si hay alguna parte que no esté brillante, que se vea como opaca la soldadura, quiere decir que fue realizada de manera incorrecta, por lo que hay que resoldar esa parte, ¿sí? En general todas las soldaduras correctas son brillantes a la luz. Si llega a ser opaca, hay que resoldar esa parte. También otra consideración es que después de que soldemos un pin, hay que dejarlo que se enfríe de manera natural. Mucha gente solda y después le soplan. Eso es incorrecto porque pues la soldadura no se va a realizar como debería ser. Entonces, siempre que soldemos un pin, retiramos el cautín y dejamos que se seque de manera natural y no hay que soldar, no hay que soplarle. Otra cosa que hay que recordar es que siempre hay que utilizar la soldadura que yo les voy a proveer, porque es una soldadura pues de una buena calidad y ya tiene flux, es decir, no se necesita de ningún tipo de pasta como esta. A mucha gente le gusta ponerle pasta, pero en este caso sería incorrecto porque la soldadura que les vamos a proveer ya tiene flux. Entonces no se necesita ningún tipo de aditivo. Vamos a soldar las resistencias, que son 4. Son estas 4 de aquí. 1, 2, 3, 4. Y son de dos diferentes valores. Hay resistencias que dicen 10, hay una resistencia que dice 10K y las demás dicen 1K. Ok, entonces las resistencias que dicen 10K tienen que ser de estos colores, que son café, negro, naranja. Ok, de estas vamos a utilizar una. Entonces voy a cortar de aquí una. Se puede nada más despegar, pero a veces quedan residuos del pegamento en las patitas, entonces pues es mejor cortarlas. Entonces aquí tenemos una de 10K, café, negro, naranja. Y las de 1K son estas de acá, que son las que tienen el color rojo, café, negro, rojo. De estas voy a utilizar 3. Se puede nada más despegar de aquí, pero a veces en esta parte quedan los residuos del pegamento. Entonces a mí me gusta más cortarles estas partes. Entonces ya tenemos estas y esta. Nos vamos a colocar en el PCB la que dice 10K. Simplemente le doblamos las patitas y la colocamos en donde dice 10K. No importa hacia donde esté viendo. O sea, se puede colocar de este modo o se puede colocar al revés. Es indiferente. Entonces vamos a colocar las que siguen. Las demás son de 1K. Doblamos y acomodamos.
Hay que asegurarnos de que estén bien pegadas a la placa, o sea que no queden así como sobresalidas, ¿sí? Hay que asegurarnos que estén bien pegadas a la placa. Después volteamos la placa para que queden ahí en su lugar y pues procedemos a soldarlas. Primero limpio un poco el cautín y empiezo a soldar. Verifico todas las soldaduras que hayan quedado de manera correcta y posteriormente corto los sobrantes. Bueno, ahora vamos a soldar los diodos. Los diodos no son como las resistencias, que podían ir así o así sin importar, sino que los diodos sí tienen una manera específica de acomodarse. Si nosotros nos damos cuenta, el diodo de un lado tiene una rayita blanca. Esa rayita blanca tiene que coincidir con la rayita blanca que está aquí en el PCB. Vamos a poner dos diodos, uno con la rayita hacia acá y el otro que está acá arriba con la rayita hacia acá. Entonces también vienen pegados. Si se dan cuenta, aquí a veces están los residuos del pegamento y a veces cuesta un poco de trabajo meterlos. Entonces lo que yo siempre hago para evitar tener esos pedazos ahí de pegamento es pues cortarlos antes de meterlos. Entonces ya los acomodamos. Verificamos que la rayita quede en donde debe ser. Acomodamos el otro. También verificamos que la rayita esté del lado correcto. Y ahora sí, procedemos a soldarlos. Y cortamos el sobrante. Ok, los cortes no tienen que ser tan al ras, se tiene que quedar todavía un poquito de la punta para evitar cortar la soldadura. Ahora vamos a soldar el botón. Este va aquí. No importa si lo ponemos así o así, solo hay dos maneras de ponerlo. No lo podemos poner así porque pues así no cabe, ¿no? Porque es rectangular, no es cuadrado. Entonces no importa si lo ponemos así o si lo ponemos así, da igual, ¿sí? Entonces lo colocamos, que quede bien pegado y procedemos a soldarlo.
En general no necesita que se corten los pines, pero si llegan a tener algún sobrante, pues hay que cortarlos. Bueno, ahora vamos a soldar el transistor. Como podemos ver, el transistor tiene una parte que está recta y una parte que es como una curva, y así se debe acomodar en la placa. Si nosotros nos damos cuenta, el transistor va en esta parte y justo aquí tiene la parte que es recta y la parte que es una curva. Entonces es muy importante acomodarlo en esa posición. ¿Sí? En la parte recta de este lado, así. Muy bien, pues la parte recta queda de este lado y la parte curva queda de este lado. El transistor no se puede poner hasta abajo porque las patitas no lo permiten. No llega hasta abajo, pero tiene que quedar más o menos a esa altura. Sale lo más abajo que se pueda. Después damos vuelta y lo soldamos. Y cortamos los sobrantes. Ahora vamos a soldar los capacitores. Son 4 capacitores y son de 2 tipos. Esos capacitores van uno aquí arriba, otro aquí y otro acá. Nos podemos dar cuenta que hay de 2 valores, los que dicen 0.33, que son los primeros 2, y 0.1, que son los otros 2. Los que son de 0.33 son los que tienen el numerito. Aquí no sé si no se alcanza a ver, pero tienen un numerito que es el 334. Creo que en este se alcanza a ver un poco mejor. Que es ese numerito 334. Esos son los que dicen .33. Y los otros tienen el numerito 104. Creo que no se alcanza a ver, pero ahí tienen el numerito 104. Ok, entonces para reconocerlos más fáciles, el que tenga el número 3 va aquí y acá, y el que no tenga ningún número 3 va aquí y acá. Ok, entonces vamos a ponerlos. Estos tampoco importa de qué manera los pongan, no importa si van así o al revés, ¿sí? Es lo mismo. Nos vamos a poner este. Vamos a poner este. También estos no llegan hasta abajo, pero hay que ponerlo lo más abajo que se pueda. Luego este, el 104 y el último. Y procedemos a soldar.
y cortamos las puntas. Ahora vamos a soldar el switch. El switch va en esta parte de aquí y no importa si lo ponemos así o así, da igual. Entonces lo colocamos, volteamos la placa. Hay que intentar que quede lo más derecho posible, o sea que no quede chuecos las patitas. Por ejemplo, ahí está chueco y ahí está chueco, entonces que queden lo más derecho que se pueda. Y ahora sí, procedemos a soldar. Cortamos el exceso. Ahora vamos a soldar los LEDs. Generalmente en esta parte es donde existe pues el mayor número de problemas, porque a veces como no se puede ver el color del LED se confunde. ¿Por qué? Pues bueno, como podemos ver aquí, en esta parte va un LED rojo y en esta parte va un LED verde. A veces se confunden los colores y para eso tenemos esta pila. Y lo único que hay que hacer es poner el LED. Si lo ponemos al revés no pasa nada, no se va a quemar ni nada, simplemente no va a prender. Lo volteamos y ahí ya podemos ver que este LED es verde. Okay. Y de igual modo con el LED rojo, siempre hay que comprobar que sea el color correcto, porque es donde más se cometen errores. El otro factor por el que se cometen muchos errores es porque los LEDs también tienen polaridad, es decir, no se pueden poner indistintamente así o así. Siempre hay que verificar que la patita corta, aquí nos podemos dar cuenta que hay una patita siempre más corta que la otra. La patita corta siempre tiene que ir del lado donde está esta raya, del lado donde está derecho, ¿sale? O sea, de este lado y de este lado. Entonces vamos a colocar los LEDs. Este es el rojo, por lo tanto va de este lado, y la patita corta va de este lado. Okay. Este ya comprobamos que es el verde, pero para no equivocarnos vamos a comprobarlo de nuevo. Ahí está el verde. Y la patita corta va de el lado donde está la raya. Ahora sí, nos volteamos y procedemos a soldar. Cortamos los excedentes. También en esta parte hay que tener cuidado porque estos dos pines están muy juntos, entonces siempre hay que tener cuidado de que no vayamos a hacer corto con la soldadura. Ahora vamos a soldar las terminales, que son estas tres. Van aquí, 1, 2.
y la otra va de este lado. 3. Las terminales siempre tienen que estar con la parte donde se meten los cables viendo hacia el exterior de la placa, es decir, esta va aquí, esta va aquí y la otra va acá, siempre viendo que las partes donde se meten los cables estén hacia el exterior de la placa, tanto de este lado como de este lado. Vamos a soldarlas. Vamos a preparar la tira de pines, la tira de headers, y lo que hay que hacer es que hay que cortar dos tiras de 15 pines cada uno. Para eso vamos a contarlos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y el número 16 lo vamos a retirar. Simplemente lo agarramos y lo jalamos. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Después, en la parte que nos quedó sin pin, con las pinzas hay que hacer como una rayita, así, de ambos lados. Eso para que nos ayude al momento de cortar la pieza. Una vez que tenemos hecha la marca, simplemente la cortamos. Si vemos que hay alguna parte de excedente, pues con las mismas pinzas la podemos retirar. Hay que hacer esto 2 veces por cada placa. Aquí, como ya tengo esta contada, lo único que voy a hacer es ponerla aquí para no volver a contar los pines, y el que sobra es el que voy a quitar. Ahí la misma operación, pongo las pinzas aquí, marco 1 o 2 veces para no equivocar, y del otro lado también pongo la pinza aquí abajo, marco y si hay excesos los retiro. De este modo ya tengo las dos de 15 pines. Ahora vamos a soldar los headers. Aquí yo ya tengo soldada una parte, pero les muestro cómo soldar esta y pues son exactamente iguales. El problema con estos es que es muy fácil que se muevan. Como pueden ver, pues aquí es muy fácil que se desacomoden. Entonces lo que yo hago es ponerlos y después del otro lado
con alguna parte plana, como esta que es una parte de un desarmador. Doblo el primer pin y el último pin, y los doblo. Por ejemplo, si este lo doblo hacia arriba, el de hasta acá lo doblo hacia abajo. Entonces simplemente la agarro por la parte de atrás y con ayuda de esta herramienta doblo la punta así, y así. De este modo ya nos queda sujetada. Es muy importante que esto no lo hagamos con ningún material que sea filoso para evitar dañar la placa. Una vez que ya está acomodada en su lugar, pues procedo a soldarla. Listo. Ahora vamos a soldar el receptor inalámbrico, que es este de acá. Este va justo aquí, en esta parte de acá. Y para soldarlo hay que fijarnos que de este lado hay un pin que dice ANT, que es para la antena. Entonces vamos a tomar el módulo y vamos a buscar el pin que diga ANT, es este de antena, y este que dice antena tiene que estar apuntando hacia este lado. No va aquí, pero apunta hacia acá. Entonces este va justo aquí. ¿Sí? También se puede poner al revés, pero eso sería incorrecto. Ok, si lo ponemos así, en esta posición, está incorrecto y el módulo no va a servir, porque la parte que dice antena queda de este lado y eso es incorrecto, tiene que quedar de este lado. Ok, de donde diga antena. Entonces aquí dice antena y aquí dice antena. ¿Sí? Entonces tiene que ir en esta posición. Lo volteamos y lo soldamos. En este caso los pines sobrantes quedaron del tamaño correcto, pero si hubiera que recortarlos, pues simplemente los recortamos. Ahora vamos a soldar el relevador. Este es muy sencillo, solo hay una manera de ponerlo. No se puede poner mal. Lo ponemos así.
simplemente. Y lo soldamos. Y cortamos los sobrantes. Ahora vamos a soldar el jack. Como podemos ver, tiene una patita más larga que la otra. Y aquí en el PCB hay dos símbolos, un negativo y un positivo. Ok, entonces la patita más larga va a ir en donde dice menos, donde está el signo negativo. Es muy importante colocarlos de la manera correcta, porque si no podemos dañar algún componente, porque la energía estaría entrando de manera inversa. Entonces es importante que la patita más larga vaya en donde dice el símbolo menos, ok, el negativo. Entonces ponemos ahí. Y lo soldamos. Para soldar este componente sí hace falta bastante soldadura. Listo. Y de igual modo cortamos los sobrantes. Ahora vamos a soldar los reguladores. Tenemos dos reguladores, uno que dice 7805 y el otro dice 7809. Las primeras letras y las últimas no importan, solo nos importa el 7809 y el 7805. Bueno, la parte que tiene el disipador de aluminio va en donde nos indica esta raya blanca. ¿Sí? Estos no se pueden poner al revés, o sea, no los podemos poner así, tienen que ir de este modo, la parte del aluminio a donde indica esta raya blanca. Y también hay que tener cuidado de poner el 7809 en su lugar y el 7805 en su lugar. Ok, entonces aquí tenemos el 7809, que es el que va aquí, y tampoco llega hasta abajo, llega más o menos ahí porque los pines se hacen como más anchos, entonces ahí hasta donde llegue. Y de igual manera el 7805. Es muy importante verificar que sean los correspondientes, ya que si ponemos uno que no va en su sitio, se puede dañar la placa, se puede dañar toda la electrónica. Una vez que ya están en su sitio, procedemos a soldarlos.
También con estos hay que tener cuidado porque están un poco juntos los pines. Entonces hay que tener cuidado de no hacer cortocircuito. Después retiramos el exceso. Ahora vamos a soldar la antena que va aquí. Lo que yo hago para soldarla es pongo el regulador que esté bien derechito para poder apoyarme, y la otra parte de la placa la recargo aquí en la base del cautín para que me dé como un espacio. Ok, entonces pongo la antena, la volteo y recargo la placa aquí en esta parte de la base, y ahora sí la soldo. Y recorto el sobrante. Bueno, aquí tenemos el BMS y lo primero que hay que hacer es quitar estos rectangulitos. Son 1, 2, 3, 4. Para eso vamos a tomar un poco de soldadura y vamos a ponerla en el rectangulito para que se caliente bien. Y una vez que esté ahí, el rectangulito solito se va a aflojar y así ya lo sacamos. Igual lo mismo con el que sigue. Aplicamos un poco de soldadura y movemos con cuidado hasta que salga el rectangulito. Igual el otro. Hay que hacerlo con cuidado para no desoldar ningún otro componente. Listo. De ese modo ya quitamos los 4 rectangulitos. Ahora vamos a limpiar las partes de donde quitamos los rectangulitos, que son estas 4, para que queden así como estas, que se vea la perforación. Para eso vamos a utilizar esta herramienta que es un succionador, un desoldador, y simplemente es con esta parte de aquí bajamos la bomba y cuando querramos desoldar solamente presionamos este botón, ¿sale? Entonces así cargamos y después vamos a agregar un poco de soldadura en las partes que queremos limpiar para que esté un poco más líquido. Agregamos soldadura, calentamos y después succionamos. Cuando volvamos a cargar el desoldador es importante hacerlo lejos de la placa porque a veces tira un poco de soldadura. Entonces, por ejemplo, ahí ya vieron que alcanzó a tirar algo de soldadura, entonces hay que hacerlo lejos del BMS cuando recargamos al desoldador. Vamos a hacer el mismo procedimiento para los demás. Ponemos soldadura, calentamos, succionamos. Si no se limpia por completo, repetimos el proceso. Ponemos soldadura, calentamos, succionamos. Otra vez recargamos esta parte, agregamos soldadura, calentamos, succionamos.
Recargamos, agregamos soldadura, calentamos, succionamos. Vamos a cortar los cables que necesitamos para soldar el BMS. Estos cables son aproximadamente de 1 centímetro. Son ligeramente más cortos que el espesor de mi dedo. Entonces, para el BMS vamos a necesitar 6 cablecitos por cada placa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y también vamos a cortar de una vez los cables para soldar las pilas. Esos son ligeramente más grandes. Voy a cortarlos pues un poquito más grandes que el espesor de mi dedo. De esos vamos a necesitar 6 también. No importa que queden largos porque después se pueden recortar. Listo. Bueno, ahora vamos a soldar los cablecitos que cortamos al BMS y los vamos a soldar por la parte de atrás del BMS y los vamos a soldar de este modo. Ok. Luego colocamos el módulo así y vamos poniendo cada uno de los cablecitos. Muy bien. Después de que dejamos que se enfríe un poco, hay que acomodar todos los pines para que queden lo más alineado que se pueda. Ahora vamos a colocar el BMS en el PCB. Vamos a checar que todos estén lo más derecho que se pueda para que sea más fácil introducirlo. Y lo vamos a colocar de esta manera.
podemos ir manipulando para que todos entren. Ponemos lo más abajo que se pueda y posteriormente del otro lado soldamos. Y cortamos los excedentes. Ahora vamos a soldar los alambritos para las pilas. Estos los voy a soldar por arriba. Entonces acomodamos y soldamos. Dejamos que se enfríen un poco y después los ponemos lo más derecho que se pueda para posteriormente colocar las baterías. Ahora vamos a soldar las pilas. Lo que yo hago primero para facilitar es primero preestañarlas. Para eso me ayudo de el rollo de soldadura para acomodar la batería y después simplemente le pongo la soldadura aquí que quede bien pegado y hago lo mismo para todas las pilas. A veces hay que dejar un poco de tiempo ahí el cautín porque es un poco más complicado soldar esta parte para que agarre bien la soldadura. Y mientras cambio de batería aprovecho que la primera batería que soldé se está enfriando porque sí se calientan bastante. Como hay que dejar el cautín ahí unos segundos para que la soldadura se adhiera bien, se calientan bastante. Y hago lo mismo por la parte de atrás, aproximándome lo más que pueda al centro. Dejo ahí el cautín un momento hasta que vea que la soldadura ya se agarró y ya después retiro. Si lo hago muy rápido a veces la soldadura no pega. Por ejemplo, voy a hacerlo aquí. Ahí se dan cuenta como la soldadura no ha pegado. Entonces tengo que dejarlo un momento y agregar bastante soldadura hasta que la soldadura se haya pegado bien.
Muy bien. Después de que ya se enfriaron las baterías, voy a proceder a soldarlas a la placa. Y como ya están cargadas, a partir del momento en el que las baterías toquen estos alambritos, pues la placa ya va a estar energizada. Entonces lo conveniente es que la placa esté apagada, es decir, que este switch esté hacia abajo, en donde dice apagado. Ahí está encendido, ahí está apagada. ¿Ok? De todas maneras no va a pasar nada porque todavía no tiene el microcontrolador, pero pues mejor la dejamos apagada. Y las baterías obviamente vienen indicadas con su símbolo positivo y el negativo. ¿Ok? Estas se tienen que poner que coincidan con la parte que viene indicada en el PCB, positivo y negativo. Si las ponemos al revés se puede dañar algún componente de la tarjeta. Entonces es importante que desde el momento en que las pongamos ahí, porque desde el momento en que hagan contacto con los alambritos va a estar energizado, desde ese momento estemos seguros de que la polaridad es la correcta. ¿Okay? Entonces ponemos ahí. Y como ya están estañadas, solamente queda soldarlas. Si hace falta poner más soldadura, pues se la agregamos. Y hacemos lo mismo para las demás baterías. Revisamos la polaridad, colocamos. Aquí lo que hago es juntar un poquito los alambres, así, para que al momento de poner la batería se quede atorada en su sitio. Última. Revisamos la polaridad y la insertamos. Desde que empezamos a soldar las pilas, el circuito va a estar energizado, por lo que es muy importante revisar que en la parte de abajo no haya ningún alambrito como estos, ya que si llegara a hacer contacto con algún pin de las baterías podría llegar a ser corto. Entonces, en el momento en que empecemos a soldar las baterías es importante revisar que toda la superficie esté limpia para evitar cortos.
Una vez que terminamos de soldar las baterías, vamos a recortar los excedentes. Tanto de arriba como de abajo. Todos los excedentes de las baterías. Así como si encontramos algún otro excedente, hay que cortarlo.